Antes de que intentes nombrar lo que estás sintiendo, permite que el cuerpo lo reconozca primero, porque tal vez no sea ansiedad lo que vive en tu pecho, sino una presión más antigua, más silenciosa, como si algo dentro de ti estuviera empujando desde adentro hacia una forma nueva. Mientras escuchas estas palabras, es posible que notes un leve ajuste en los hombros, una respiración que se hace un poco más profunda sin que tú lo decidas, una sensación extraña entre el estómago y el pecho que no es miedo, pero tampoco calma, es expectativa contenida. Y eso importa, porque este espacio no se abre para tranquilizarte rápido, se abre para devolverte el sentido de lo que está ocurriendo. No has llegado aquí por casualidad, y aunque la mente todavía quiera entender por qué ahora, el cuerpo ya sabe que algo está cambiando, incluso si ese cambio se manifiesta primero como inquietud. Tal vez llevas tiempo llamándolo ansiedad, porque fue el único nombre disponible, porque nadie te habló de lo que ocurre cuando una identidad se queda pequeña para la expansión que viene. Y mientras sigues aquí, sin necesidad de hacer nada, solo escuchando, algo empieza a acomodarse lentamente, como si una parte de ti sintiera alivio por fin al no tener que luchar contra lo que siente. Más adelante, cuando todo esto se despliegue con más claridad, vas a percibir por qué esa agitación no era un error, pero todavía no es momento de cerrar nada, es momento de permanecer, porque es aquí donde casi todos se levantan y buscan distracción. Y si tú sigues, no por fuerza sino por reconocimiento interno, algo distinto empieza a ocurrir. Permite que estas palabras no entren como información, sino como una presencia que acompaña, porque lo que está sucediendo en tu campo no comenzó hoy. Viene de una acumulación de decisiones internas, de silencios, de renuncias invisibles, de momentos donde elegiste sostener más de lo que parecía posible, y el cuerpo recuerda eso, aunque la mente lo haya olvidado. Observa ahora si la mandíbula se afloja apenas, si el aire entra con menos resistencia, porque esa es la señal de que no estás en peligro, aunque la mente haya interpretado la expansión como amenaza. Cuando lleguemos más adelante, entenderás por qué el universo no empuja suavemente cuando se trata de riqueza real, pero por ahora basta con reconocer que nada en ti está roto. Si sientes que este mensaje te encuentra en un punto exacto, suscríbete al canal ahora, no como un gesto automático, sino como un acto de compromiso silencioso contigo mismo, como quien acepta permanecer en una frecuencia que no infantiliza lo que siente ni reduce su proceso a técnicas vacías. Este no es un espacio de urgencia, es un espacio de alineación, y mientras avanzamos, notarás que la necesidad de correr disminuye, incluso si la energía sigue intensa, porque intensidad no es desorden cuando tiene dirección, aunque todavía no sea visible. Y mientras escuchas, puede que una parte de ti se pregunte cuánto falta, cuándo se manifiesta, cuándo llega la riqueza de la que tanto se habla, pero observa cómo esa pregunta pierde fuerza por unos segundos, como si algo más profundo asumiera el control, porque lo que estás viviendo no es una falla en tu capacidad de manifestar, es una transición de estado, y eso se siente primero como presión, como incomodidad, como un llamado que no sabe explicarse. Más adelante, vas a reconocer este momento como el punto exacto donde dejaste de pelear con la sensación y comenzaste a escucharla, y ese giro interno, aunque ahora sea sutil, cambia todo. Permanece, porque lo que viene no busca convencerte, busca recordarte. A medida que sigas escuchando, tu cuerpo va a entender antes que tu mente por qué esto nunca fue ansiedad y por qué la riqueza que se aproxima necesita de esta reorganización interna para no destruirte cuando llegue. Hay un momento muy específico en el que la energía comienza a moverse antes de que la mente tenga un lenguaje para explicarlo, y ese momento suele ser interpretado como ansiedad, porque el sistema nervioso no reconoce todavía la dirección del impulso,
solo siente la presión. No es una agitación caótica, aunque así se perciba al inicio. Es más bien como una corriente subterránea que empuja desde dentro, como si algo en tu campo ya no pudiera quedarse quieto sin traicionarse. Y mientras escuchas esto, tal vez notes que esa sensación no está en la cabeza, está más abajo, en el pecho, en el plexo solar, en una zona donde la respiración se vuelve más consciente incluso cuando no lo intentas. Esta agitación aparece cuando una versión antigua de ti intenta sostener una energía que ya la supera, y no porque hayas hecho algo mal, sino porque creciste internamente más rápido de lo que tu identidad externa pudo actualizarse. La mente quiere causas, diagnósticos, explicaciones rápidas, pero el cuerpo solo registra que algo necesita expandirse, y cuando esa expansión no encuentra salida inmediata, se transforma en inquietud. Aquí es donde casi todos comienzan a pelear consigo mismos. Comienzan a intentar calmar lo que en realidad está pidiendo espacio. Y si observas con honestidad, quizás reconozcas que cuanto más intentaste apagar esa sensación, más intensa se volvió, no por rebeldía, sino porque no estaba diseñada para desaparecer, sino para empujarte hacia un nuevo borde. Hay una cualidad muy particular en esta fase que pocas personas saben nombrar, una mezcla de cansancio y anticipación, como si estuvieras agotado de esperar, pero al mismo tiempo incapaz de rendirte del todo, y esa contradicción se siente pesada en el cuerpo, como una tensión constante que no se libera del todo. Este es el punto exacto donde la energía comienza a reorganizar prioridades internas, y por eso los pensamientos sobre dinero, tiempo y futuro aparecen con insistencia, no como preocupación superficial, sino como una llamada profunda a revisar quién eres cuando imaginas recibir más de lo que siempre recibiste. La agitación no viene del miedo a perder, viene del miedo a sostener una magnitud de vida para la que no te sentías preparado. Mientras permaneces aquí, escucha esto sin intentar decidir si es verdad o no. Solo deja que el cuerpo lo pruebe por unos segundos. Esta sensación no te está avisando que algo va a salir mal. Te está preparando para dejar de vivir desde una versión limitada de seguridad. Observa si al escuchar eso hay un micro movimiento interno, tal vez un pequeño alivio mezclado con resistencia. Es natural, porque una parte de ti reconoce la verdad, aunque otra todavía quiera volver a lo conocido. Es aquí donde muchos abandonan el proceso, no porque no sean capaces, sino porque el umbral se siente incómodo. Y sin embargo, si atraviesas este tramo sin intentar corregirte, algo empieza a alinearse por sí solo. Y mientras avanzamos, puede que notes que la respiración se vuelve un poco más amplia, como si el cuerpo comenzara a aceptar que esta agitación tiene un propósito, aunque todavía no esté claro. Más adelante, cuando todo esto se conecte, vas a reconocer este estado como la primera señal de que la riqueza que se aproxima no es solo material, es estructural y necesita un sistema interno más amplio para no colapsar al llegar. No apresures ese entendimiento, no intentes resolverlo ahora. Basta con quedarte y sentir cómo la urgencia empieza a perder su filo, incluso si la energía sigue alta, porque alta no significa desorden cuando está siendo dirigida hacia un propósito mayor. Si mientras escuchas notas que tu mente intenta distraerse, minimizar o salir, vuelve suavemente, porque ese impulso de huir aparece justo cuando tocamos un punto real. Y si reconoces esta sensación en tu cuerpo, deja en los comentarios la frase: no estoy roto, estoy expandiéndome, no como afirmación mental, sino como anclaje de lo que ya está ocurriendo. Esto no es el final de este estado, pero es el momento en el que deja de ser enemigo y comienza a ser señal. A partir de aquí, algo dentro de ti ya no podrá fingir que no siente el llamado. Después de la agitación, viene algo más silencioso, y justamente por eso más difícil de atravesar, porque cuando la energía ya está en movimiento y no puede volver atrás,
La mente intenta intervenir para proteger lo que conoce. Y es ahí donde nace el conflicto interno. No es un conflicto ruidoso. No siempre se manifiesta como pensamientos claros. A veces aparece como una sensación de estar haciendo algo mal sin saber exactamente qué, como una culpa difusa que se instala en el pecho. Esa culpa se mezcla con la idea de que, si estuvieras realmente alineado, no sentirías nada de esto. Y mientras escuchas, tal vez reconozcas esa voz interna que dice que deberías estar más tranquilo, más agradecido, más estable, como si la expansión tuviera que ser cómoda para ser válida. Este conflicto no surge porque no confíes, surge porque la mente fue entrenada para sobrevivir en un rango limitado, y cuando el campo empieza a pedir más amplitud, más dinero, más responsabilidad, más impacto, la mente interpreta eso como una amenaza a su equilibrio aprendido. Observa ahora cómo esa resistencia no está hecha de miedo puro, está hecha de hábitos, de historias antiguas sobre quién eres y hasta dónde es seguro llegar. Y al notar esto, quizás sientas una tensión específica en el estómago o una presión detrás del esternón. Es ahí donde la identidad vieja intenta mantenerse en pie. No hay nada que corregir aquí, no hay nada que forzar. Este tironeo es parte natural de toda transición real. En este punto, muchas personas comienzan a cuestionarse espiritualmente. Empiezan a pensar que están vibrando mal, que algo en su práctica falló, que no fueron lo suficientemente constantes, y esa interpretación añade peso innecesario a un proceso que ya es intenso. Permite que estas palabras atraviesen ese juicio con suavidad. Lo que estás viviendo no es desalineación, es actualización. Y toda actualización genera fricción mientras las partes antiguas aprenden a soltar su control. Observa si al escuchar esto, hay una pequeña exhalación espontánea, como si el cuerpo agradeciera no tener que sostener la culpa por unos segundos. La mente quiere volver a lo conocido, porque ahí sabe cómo operar, aunque ese conocido ya no te contenga, y por eso intenta negociar, retrasar, minimizar el impulso, diciendo que no es el momento, que todavía falta algo, que más adelante será más fácil. Pero este conflicto no se resuelve tomando decisiones externas, se atraviesa quedándose presente mientras la identidad se reacomoda internamente, y eso se siente incómodo porque no hay instrucciones claras, solo una sensación de estar entre versiones de ti mismo. Es aquí donde casi todos intentan escapar hacia técnicas, distracciones o explicaciones, y si tú permaneces, aunque no sepas exactamente por qué, el cuerpo empieza a aprender que no necesita defenderse de la expansión. Mientras avanzamos, notarás que este conflicto no dura para siempre, pero tampoco se va cuando la mente lo ordena, se suaviza cuando dejas de tratarlo como un error, y más adelante vas a reconocer que esta fase fue necesaria para separar el deseo real de la fantasía, para separar la riqueza que transforma de la que solo compensa vacíos antiguos. No apresures ese entendimiento. Deja que la resistencia se exprese sin gobernar, porque al hacerlo, algo en tu sistema nervioso comienza a recalibrarse. La presión cambia de forma, se vuelve menos afilada, más profunda, como si estuviera encontrando un nuevo lugar donde asentarse. Si ahora mismo sientes esa contradicción interna, ese querer avanzar y al mismo tiempo frenar, deja en los comentarios la frase «Confío incluso cuando mi mente duda». Hazlo no para convencerte, sino para anclar este momento de tránsito consciente. Esto que estás atravesando no es un bloqueo, es el ajuste fino antes de una expansión que no puede sostenerse sobre identidades antiguas. Y aunque todavía no lo veas completo, tu cuerpo ya está aprendiendo a habitar una frecuencia más amplia. Después del conflicto interno, llega una fase que casi nadie nombra, porque no tiene dramatismo visible ni señales claras de progreso, y sin embargo, es una de las más determinantes. Es el momento en que la agitación disminuye y el conflicto se apaga un poco, no porque se haya resuelto,
sino porque el sistema entra en una especie de vacío funcional, un silencio extraño que suele interpretarse como retroceso. Tal vez lo reconozcas como una sensación de desconexión, una falta de motivación repentina, una caída de interés por cosas que antes te impulsaban, como si algo se hubiera apagado sin avisar. Y mientras escuchas esto, observa si tu cuerpo se identifica con esa pesadez suave, ese cansancio que no es solo físico, sino existencial, como si el alma necesitara sentarse un momento. Este colapso no es un fallo del proceso, es una pausa biológica y energética necesaria cuando una estructura interna deja de servir y la nueva todavía no está completamente integrada. La mente odia esta fase porque no puede medirla, no puede optimizarla ni acelerar su salida, y por eso la etiqueta como estancamiento o pérdida de fe, pero el cuerpo sabe que aquí ocurre una depuración profunda. Es en este silencio donde se disuelven expectativas antiguas, donde se caen deseos que no estaban alineados con tu verdad actual, y eso se siente vacío porque durante mucho tiempo esos deseos fueron identidad. Permite que esa sensación exista sin empujarla, porque al hacerlo, el sistema nervioso comienza a recalibrarse a un nivel más estable. En esta fase, muchas personas se aíslan sin saber por qué, reducen su contacto social, pierden interés en explicarse. Y eso no es depresión necesariamente, es una retirada instintiva para proteger una reorganización interna delicada. Observa si al escuchar esto, hay una parte de ti que se siente comprendida, aunque sea apenas porque esa comprensión reduce la carga de pensar que algo se rompió. Aquí es donde casi todos abandonan, porque no hay señales externas que confirmen que va bien. Y sin embargo, es precisamente la ausencia de estímulo lo que permite que la energía se redistribuya de forma más coherente. Mientras permaneces en este espacio, nota cómo la respiración se vuelve más lenta, incluso si la mente sigue inquieta, y cómo el cuerpo comienza a soltar tensiones antiguas sin que tú las dirijas. Este colapso silencioso es una limpieza de fondo, una preparación para sostener algo más grande sin depender del impulso constante, y más adelante vas a reconocer que este vacío fue el terreno fértil donde se reorganizó tu relación con el tiempo, con el dinero y contigo mismo. No hay nada que hacer aquí, solo permanecer sin juzgar, y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Si ahora mismo te reconoces en este estado de silencio, de pausa incómoda, deja en los comentarios la frase: honro este vacío como parte de mi expansión. No para darle significado mental, sino para permitir que el cuerpo se relaje un poco más dentro de él. Este no es el final del movimiento, es el punto donde la vieja estructura se rinde definitivamente. A partir de aquí, sin ruido ni esfuerzo, algo comienza a alinearse desde un lugar más profundo, aunque todavía no tenga forma ni nombre. Hay un punto, casi imperceptible, en el que el sistema deja de empujar, y no porque haya entendido todo, sino porque ya no puede sostener la tensión anterior. Ese momento no se siente como victoria ni como claridad, se siente como una caída suave, como si algo en ti soltara las manos sin anunciarlo. La rendición que ocurre aquí no es una decisión consciente, no es un acto espiritual heroico, es una respuesta biológica y energética al agotamiento de resistir. Y mientras escuchas esto, tal vez notes una sensación de cansancio más profundo, pero al mismo tiempo una extraña ligereza, como si el cuerpo hubiera dejado de vigilar cada pensamiento. En esta fase, el esfuerzo cae antes de que la confianza suba, y eso puede generar una sensación vulnerable, porque durante mucho tiempo el control fue la única forma de sentir seguridad. Observa ahora cómo el pecho se siente un poco más amplio, aunque la mente no tenga respuestas, cómo los hombros descienden apenas, no por alivio total, sino porque ya no están en estado de alerta constante. Esta rendición no significa que hayas desistido de tus deseos, significa que dejaste de empujarlos desde el miedo, y esa diferencia
es sutil, pero decisiva. El cuerpo comienza a aprender que no necesita forzar para recibir, y esa lección no se integra con palabras, se integra con descanso. Aquí es donde la energía empieza a fluir de otra manera, menos urgente, más coherente, y aunque externamente parezca que no estás haciendo nada, internamente se está creando el espacio que antes no existía. La mente puede interpretar esta calma parcial como pérdida de ambición, pero en realidad es una recalibración del deseo, una separación entre querer por carencia y querer por expansión. Permite que esta distinción se asiente sin analizarla demasiado, porque al hacerlo, el sistema nervioso sale del modo de supervivencia y entra en un estado más receptivo, y ese cambio es indispensable para cualquier riqueza que no venga acompañada de colapso. Mientras permaneces aquí, nota cómo la respiración se vuelve más profunda en el abdomen, cómo el ritmo interno desacelera sin apagarse, como un motor que deja de revolucionar en vacío y encuentra una marcha más estable. Esta es la fase donde muchas personas sienten culpa por no estar manifestando activamente, pero esa culpa es solo el eco de una identidad antigua que asociaba valor con esfuerzo constante. Más adelante, cuando todo esto se integre, vas a reconocer que esta rendición fue el punto exacto donde dejaste de bloquear la entrada de lo nuevo con tu propia vigilancia. Si ahora mismo sientes esta caída suave, este dejar de empujar sin saber qué viene después, deja en los comentarios la frase "permito sin forzar", no como técnica, sino como reconocimiento de un estado que ya se está dando. No intentes prolongar ni acortar esta fase, porque tiene su propio ritmo, y al respetarlo, algo dentro de ti comienza a alinearse con una frecuencia donde la riqueza no es una amenaza. Es una consecuencia natural de un cuerpo que ya no se defiende de recibir. Y es entonces, después de la rendición, cuando algo comienza a organizarse sin esfuerzo visible, no como un evento externo ni como una señal grandiosa, sino como un ajuste interno tan sutil que podrías pasarlo por alto si todavía estuvieras buscando fuegos artificiales. El alineamiento no llega con euforia, llega con una sensación tranquila de estar en el lugar correcto, incluso cuando todavía no sabes exactamente hacia dónde se dirige todo. Y mientras escuchas esto, quizá notes que el cuerpo ya no está contraído hacia el futuro, que la respiración encuentra un ritmo más natural, que la mente deja de correr escenarios para simplemente acompañar lo que se presenta. Este alineamiento se reconoce porque las decisiones se vuelven más simples, no necesariamente más fáciles, pero sí más claras, como si una parte profunda de ti comenzara a filtrar lo que no resuena sin necesidad de debate interno. Ideas aparecen sin ansiedad, oportunidades se perciben sin urgencia, y el deseo de riqueza cambia de textura. Deja de sentirse como una salida y empieza a sentirse como una extensión natural de quién eres ahora. Observa si al escuchar esto hay una sensación de asentamiento en el abdomen, una estabilidad nueva que no depende de resultados inmediatos, porque esa es la señal de que el cuerpo ya no está en modo defensa. Aquí es donde la riqueza empieza a existir primero como estado, no como número ni como logro, y eso es crucial, porque cualquier manifestación que no sea precedida por este alineamiento interno termina exigiendo un precio demasiado alto. El universo no entrega expansión a sistemas que todavía se protegen del recibir. Y ahora, sin que lo hayas forzado, algo en ti se abrió lo suficiente para sostener más sin perderse. Este es el punto donde las sincronicidades comienzan a aparecer de forma discreta, no para impresionar, sino para confirmar que la dirección está ajustada, aunque el camino todavía se despliegue paso a paso. Mientras permaneces en este espacio, nota cómo la urgencia prácticamente desaparece, no porque hayas renunciado a tus deseos, sino porque ya no necesitas perseguirlos para sentirte completo. Esta calma no es pasividad, es coherencia, y desde aquí las acciones que tomes tendrán un peso diferente.
una eficiencia natural que no nace del esfuerzo, sino de la alineación entre lo que eres y lo que haces. Más adelante, cuando mires atrás, reconocerás que este fue el verdadero salto, no el momento en que llegó algo externo, sino el instante en que tu sistema interno se volvió compatible con ello. Imagina por un momento, sin forzar la visualización, que esa versión de ti que ya sostiene la realidad que deseas no está en el futuro, sino que está esperando a que tu sistema nervioso deje de correr para poder integrarse aquí. Es una fusión, no una persecución. Y esa fusión requiere que las células de tu cuerpo dejen de vibrar en la frecuencia de la espera y comiencen a vibrar en la frecuencia de la presencia. ¿Notas la diferencia? Esperar es declarar ausencia. Estar presente es declarar capacidad. Y tú en este momento, al atravesar la incomodidad, el conflicto, el vacío y la rendición, has creado capacidad. Has vaciado la taza para que pueda ser llenada de nuevo, pero esta vez con algo que no se agota. Respira esa posibilidad. No la pienses, respírala. Deja que entre hasta el fondo de tus pulmones y que al salir se lleve cualquier residuo de duda que quede escondido en las esquinas de tu mente. Estás exactamente donde necesitas estar. El proceso no ha fallado. La agitación era la ruptura del cascarón. El conflicto era el ajuste de las alas. El vacío era el espacio para crecer. Y la calma que empieza a asomar ahora es el aire que te sostendrá el vuelo. Si sientes esta estabilidad silenciosa, esta claridad sin prisa, comparte este mensaje con alguien que también esté atravesando una transición parecida, no para convencer, sino para ofrecer compañía en un proceso que suele vivirse en soledad. La riqueza que se aproxima no necesita que corras hacia ella, necesita que permanezcas aquí, en este estado donde ya no luchas contra la expansión, porque ahora sabes, no con la mente sino con el cuerpo, que nunca fue ansiedad lo que te movía. Fue el universo preparándote para sostener más de lo que antes parecía posible. Y ahora estás listo.